Saludos Tolkientachis. En este vídeo haremos un análisis de las diferencias entre el canon de la serie y el canon de los libros de Tolkien. Antes de nada, decir que las diferencias no implican problemas, simplemente son cambios con respecto a la narrativa original, que me parece interesante comentar. Y en este caso hablaremos del episodio 1. Antes de empezar ya aviso que la cronología no la nombraré como un cambio, pues es una decisión narrativa para encajar la trama, aunque sí destacaré algunas cosas que cronológicamente ocurren en diferentes momentos en este episodio. Lo primero que quería destacar es la parte del prólogo. Vemos a la Galadriel de joven en Valinor y cómo hace un barco de papel. Ese barco de papel tiene una forma marcada de cisne, y los cisnes son elementos utilizados en el Silmarillion, reflejando los barcos de los Teleri de Aqualonde. Aunque estos barcos no eran de papel, sino que eran construidos gracias a la enseñanza de los Valar, y algunos de ellos eran tirados por cisnes. En el prólogo también vemos cómo aparece una gran ciudad en la perspectiva que nos da de los árboles, en Valinor. Esta ciudad es Tirion y los árboles están sobre la colina de Tuna. Los árboles están generalmente representados con los colores brillantes dorados y plateados de Telperion y Laurelin. Esta imagen la comentamos ya en su día, pero me parece tirar de imaginario colectivo o referencia visual esta imagen de Galadriel tras la guerra contra Morgoth. Hablaremos luego de todo lo demás que envuelve, pero creo que es clara la referencia con la Nirnaeth Arnoediad y esta imagen de Rian, comparándola con Galadriel y la referencia a esta colina descrita así en el Silmarillion. Haud en Nengin la llamaron los elfos, la colina de los muertos, y Haud en Nirnaeth, la colina de las lágrimas. La mayor parte de aciertos canónicos en esta parte son sobre todo en lo visual, imagino que por la narrativa y por los derechos. En esta parte vemos la similitud con la rebelión de Fëanor, y su juramento por lo menos. Repito que solamente es en lo visual, y esto sería para decidir ir en busca de su enemigo. Ocurre lo mismo en esta otra referencia visual con los cuerpos de los muertos bajo el agua, haciendo mención ya no solamente visual, sino también narrativa al hundimiento de Beleriand. En el anterior vídeo ya hablamos larga y tendidamente sobre la Galadriel guerrera, líder militar y movida por intereses personales. En este capítulo podemos ver todo esto, aunque no tal cual el canon, lo pongo en aciertos canónicos, porque ha sido capaz de darnos una visión que ayuda a completar el personaje de Galadriel que vemos en el canon. Otra cosa es la narrativa y el desarrollo de la serie. En este sentido Galadriel también va en algunas versiones encendida por el mensaje de Fëanor, pero no por sus motivos, y con ello viaja a Tierra Media. En esta parte quizás sea una de las partes más fáciles de aplicar, y cada vez más ganas tenía la gente de ver, y es la participación de las águilas de Manwë en la guerra contra Morgoth. Volvemos otra vez a la referencia visual. Este punto es más algo que yo creo que otra cosa, y es que cuando Galadriel viaja con sus elfos a Forodwaith, que por cierto es un lugar canónico existente en el Legendarium, se intenta crear una similitud con el paso del Helcaraxe. Tengo intención de hacer un vídeo como el que hice de Galadriel pero con Sauron, pero en este caso en la Fortaleza del Norte encontramos lo que parece ser una especie de yunque, o por lo menos lo veo así. No pasa nada si no lo es, pues hay otras referencias más claras a esto, pero creo que es un principio de la serie para intentar formar la idea de la narrativa visual de la herrería y Sauron. Este hecho es canónico, ya que Sauron como Maiar al servicio de Aule era herrero y gran conocedor de técnicas para la fabricación, de la que se sirvieron los Noldor para mejorar su arte. La referencia a los trolls de hielo o de nieve son tremendamente escasas y solo he podido encontrar su mención cuando se hace una descripción de Hel Mano Martillo, describiéndole como un troll de las nieves. Ahora bien, no sabemos si era un troll que por el contexto estaba en las nieves o si era una especie específica de troll diferente. Por ejemplo, en el bestiario de la Tierra Media, lo cual no es una prueba definitiva pero nos dirige un poco, no aparece esta subclase de trolls. Hubo mucho revuelo en su día y por desgracia también hoy, porque parece ser que molestaba que hubieran personajes negros. Son una de las tres razas de los hobbits. Lo único que no es canon aquí es que los hobbits aparecen en los registros en la tercera edad, no en la segunda. Pero ya hemos explicado que la cronología se ha plegado para cuadrar la trama, y fueron el primer grupo de los hobbits que entraron en la región de Eriador. Comenté más sobre ellos en el vídeo sobre personajes negros en la serie, por lo que no veo necesidad de profundizar más en el tema. Los lobos en el Señor de los Anillos y similares como wargos o licántropos y demás están fundamentados, y en el canon de Tolkien aparecen como criaturas malignas criadas por Morgoth y los principales aliados de los orcos. Tengo un vídeo entero de unos minutos de las semillas de Alfirin. Básicamente dentro del canon hay posibles variedades dentro de lo mismo, pero entendemos que esta semilla de Alfirin podría ser una referencia a las flores que tienen en Rohan y que se ve cubriendo los túmulos de la familia real difunta. Empezamos ahora con las diferencias que existen con el canon. En el mapa donde se muestra Tierra Media cuando los elfos viajan a Valinor, encontramos que no se menciona a Aman, sino que parece que todo es Valinor, y en la parte de la Tierra Media, aunque Beleriand sí que es mencionada, y toda la parte de la guerra con Morgoth ocurre ahí, encontramos que el mapa muestra ya a Beleriand hundida, algo que no se menciona después. Porque cuando los elfos viajan a Tierra Media,
Aparte de que al llegar al Beleriand es la salida del sol, y los elfos de los Noldor que habían llegado con Fëanor llegan antes, toda la guerra se da en la primera edad, y el mapa que se muestra sería de la segunda. El bullying que sufre Galadriel de joven es totalmente innecesario, pues no hay muchas muestras de hostilidad entre elfos. En este momento, las hostilidades son sobre todo avivadas por Morgoth, y quiero suponer que es un guiño a Fëanor y su amenaza a su hermano. Se puede entender que no es así con Galadriel, de hecho los hijos de Fingolfin y Finarfin eran primos, pero estaban tan unidos como hermanos. Y teniendo en cuenta que son niños de la edad de Galadriel, es de suponer que serían estos. Tanto los hijos de Fëanor como de Fingolfin, como posiblemente algunos de sus hermanos, hijos de Finarfin. Ungoliant es mencionada en El Señor de los Anillos, por lo que tendría derecho sobre ella, pero no aparece, imagino que por algún motivo que no debió encajarse en la historia, como pudo ser Glorfindel o Tom Bombadil en las películas. Solo aparece Morgoth destruyendo los árboles, y no aparece su trama posterior, lo que significa que no veremos referencias a ella la araña. No sabemos de momento, pero seguramente no sea el caso. O por lo menos no con su historia original. Una de las cosas que para mí falla a nivel universal de Tolkien es que a la hora de ir y venir de Aman a Tierra Media y viceversa se requiere de la apertura de un portal. Esta idea hace referencia a la Tierra con Aman arrancada del mundo, pero esto solo ocurre cuando cae Númenor, no antes. Y tampoco me gusta porque nos estaría quitando la oportunidad de ver el arrancamiento de Aman. En los tiempos antes de la caída de los elfos, podían ir a Aman cuando quisieran, con excepción, según la versión, de algunos casos. Era un lugar al que se podía llegar, y si no se iba era por el permiso de los Valar, no porque hubiera algún impedimento físico. En el momento de la batalla contra Morgoth aparecen las águilas, contra las bestias aladas. Esto es algo que podía haber ocurrido, pero me faltan dragones, por lo que, aunque por lo menos sí que aparecen Balrogs en el fondo. Pero me siguen faltando dragones. Una cosa importante es que la guerra en la que se gana las fuerzas de Morgoth es la Guerra de la Cólera. Al mismo tiempo aparece la guerra según se llega, por lo que puede ser también la Dagor Nuin-Gilead. Pero sobre todo Finrod solo lucha en la Dagor Bragollach, y la escena que hemos comentado de Galadriel podría ser en la Nirnaeth Arnoediad. En mi opinión, parece que han cogido todas y cada una de las guerras de Beleriand y las han juntado en una sola. El motivo de la guerra en un principio fue por venganza por el asesinato de Finwë y el robo de las joyas. Fëanor convenció por un motivo u otro a muchos de los Noldor a ir al exilio, y por lo tanto todo lo de la guerra de las joyas no aparece. El motivo de la guerra contra Morgoth en este caso es la destrucción de los árboles, que en parte sí tiene sentido, pero no explica bien todo el contexto previo. Ni tampoco la matanza de parientes, que es algo fundamental para la posterior prohibición de regresar a Aman. En la escena en la que Galadriel regresa a Lindol y habla con Elrond, encontramos que hay varias estatuas. Una de ellas es en referencia a su hermano Finrod, otra que podría ser Lúthien y Huan, otra con un casco que podría ser el de dragón de Dor-lómi, por lo que quizás sea Fingon, y una última estatua que no sé quién es, pero teniendo en cuenta lo que sabemos de Celeborn y su posible muerte, cosa que no ocurre en el canon, aunque dentro de la narrativa de la serie esto parece ser cierto, aunque posteriormente espero que se muestre la verdad y que no esté muerto, estas estatuas no son canon. De hecho, Celeborn no está muerto ni se piensa tal cosa, ni Finrod muere de la forma que lo hace en el prólogo, persiguiendo a Sauron, ya que Finrod muere por culpa de Sauron salvando a Beren, pero esto es mucho antes de la Guerra de la Cólera. Las otras dos estatuas no son canon, pero son detalles bonitos sobre el lore. Elrond sí que es heraldo de Gil-galad, por lo que podría actuar como su segundo. Me falta Círdan, como él fue importante en Lindon, y Galadriel, aunque Gil-galad sea rey, no tendría ese tipo de relación subordinada. Galadriel menciona que en Aman no tenía palabras para decir muerte, pero después tenía muchas. Esto realmente no es así, pues en Aman primero muere Miriel, madre de Fëanor, y posteriormente Morgoth mata a Finwë, padre de Fëanor, y finalmente Fëanor comienza la pena matanza de hermanos con la batalla de Alqualondë, por lo que ya en Aman había numerosas muertes. Obviamente todo eso está omitido, pero ya había muerte. Sauron es el lugarteniente de Morgoth y como tal es capturado después de la guerra. No hay ninguna trama en la que él desarrolla más a los orcos y supone una amenaza para los elfos, sino que Sauron se arrepiente de todo, y Eonwë, heraldo de Manwë, le dice que debe ir a Aman para recibir el juicio de los Valar y ver su castigo, con el fin de espiar sus actos. Se pensó que Sauron se había arrepentido de manera genuina, pero tras esto Sauron, temeroso del castigo, huyó y no se supo nada más de él durante un tiempo. La daga de Galadriel tiene un motivo en referencia a los árboles de Valinor, pero no es ninguna daga real. El motín que se produce en el norte que obliga a Galadriel a regresar no existe. Pero más importante que eso es que Gil-galad no puede, por autoridad, dar permiso o quitarlo, u obligar a nadie a partir al oeste. Todos los elfos pueden regresar si quieren, salvo algunos casos, como puede ser el caso de Galadriel, dependiendo de la versión. Elfo no es discriminado en ningún momento por ser medio elfo. Una cosa que se criticó fue el pelo de los elfos, y bien es cierto que algunos pelos no me disgustan por ser medias melenas, la serie abusa mucho del degradado, y el pelo muy corto, en los secundarios, y el escaso pelo largo. En el canon no se menciona que todos los elfos tengan el pelo largo, aunque sí que es verdad que se menciona en algunos casos que lo tienen largo,
Y no se dice que lo tengan corto, en general se refiere a pelo bonito, y en algunos casos también especifica el color del pelo. Ahora bien, creo que el pelo largo está grabado a fuego en la imaginación colectiva, y por lo menos tendrían que haber optado por una gran mayoría de pelo largo. Gil-galad declara que ya está en tiempos de paz, y que el mal pasó. Esta postura es la contraria a la de los libros, donde Gil-galad es el primero en darse cuenta del regreso de Sauron, e intenta poner los medios de vigilancia y control de esto. Círdan debería de estar en los puertos grises, pero no hay ninguna mención a él, ni de su ayuda a los elfos que querían cruzar. Se dice una frase sobre que nadie en la historia había rechazado la llamada del oeste. Sin embargo, esto no es así. Todos los elfos que están en Tierra Media después del perdón de los Valar y la Guerra de la Cólera han rechazado, en mayor o menor medida, la llamada del oeste, por no hablar de las diferentes versiones. Sí que es verdad que los elfos cuando ven el mar sienten un impulso que les lleva a ir a Aman, como el caso de Legolas, pero Círdan, que también estaba igual, aguantó milenios hasta que finalmente partió, o Galadriel se negó a volver a Aman hasta que Sauron fue derrotado. Pasó lo mismo con Celeborn, que fue el último elfo junto con Círdan en partir en el último barco, o el propio Elrond, que aguantó hasta el final de la Tercera Edad. Aunque sí que es verdad que el hecho de que Galadriel se negase a volver a Aman hasta que Sauron fuese derrotado es algo que concuerda bastante con la serie. Cuando Arondir está con Bronwyn, menciona sobre las relaciones entre elfos y humanos, que habían sucedido 2 veces en la historia y siempre acababan mal. Ahora bien, esto no es cierto, ya que ocurre más veces, y no siempre es malo. Encontramos la historia de Beren y Lúthien, que no es fácil, pero yo no diría que es una historia que termina mal, igual que la historia de Tuor e Idril, y supongo que para el tiempo en el que ocurre la serie, la última de las relaciones que se habría dado habría sido la de Aegnor con Andred, y esa sí que acabaría mal para las dos partes. Hay alguna más, pero no creo que encajen por la cronología de la serie, por lo que no tiene sentido mencionarlas aquí. El meteorito que sabemos hoy que es extraño y prácticamente 100% sea Gandalf, no sirve a nadie para llegar a Tierra Media. Sin embargo, sí que hay referencia al meteorito, y Eol, el elfo oscuro, habilidoso herrero que forjó con el metal del meteorito las espadas gemelas, Angirel y Anglachel. Sí que es verdad que hay referencia a que los Istari habrían llegado de la Segunda Edad, aunque lo más aceptado es que los Istari llegasen alrededor del año 1000 de Tercera Edad. La atalaya de Ostirith, que aparecen en la introducción de Arondir, y los silvanos que vigilan Tirharad y la Sierra del Sur no es una atalaya real. De hecho, las zonas de vigilancia, por acuerdo con los elfos, eran sobre todo númenorianas, cuando empieza la colonización de las costas, que es algo que debate Taraldarion con el propio Gil-galad. Seguramente no tengan los derechos de Taraldarion y por eso mismo no lo podemos ver a serie. En lo que se refiere a la trama en general, Galadriel sí pasó su infancia y juventud en Aman, Finrod era su hermano, el más cercano a su corazón, pero no el único, y el resto son borrados por la trama. Galadriel ya conoce y está junto a Celeborn en la Segunda Edad, depende de la versión, cambian muchas cosas. Pero desde luego no está muerto. Morgoth sí destruye los árboles y los Noldor, cosa que se omite que solo sean ellos, viajan con diferentes motivos, aunque por lo general eran por venganza por el asesinato de su rey. No van en barcos, o por lo menos no todos. Hay muchas guerras, Finrod no muere así, y Sauron no tiene esa historia. Parece que se borra el parentesco de Galadriel y Gil-galad, y no está Círdan. Galadriel no tiene pinta de haber hecho ese viaje al norte, pero sí que se queda hasta la derrota de Sauron. Algunos hombres sí ayudaron a Morgoth, pero no estuvieron controlados por los elfos. La postura de Gil-galad siempre fue vigilante, y de oposición a Sauron, y no daba órdenes de ir a Aman. Elrond y Galadriel sí que podía haber tenido alguna relación buena de amistad, en este punto, y Elrond era heraldo de Gil-galad, pero Galadriel no es mandada forzosamente a Aman, ni se arrepiente a punto de entrar para regresar. Todo este ha sido el análisis que más o menos he podido ir haciendo sobre el capítulo 1, en lo referente al tema del canon. Quería hacer estos vídeos sobre todo para complementar los análisis que hice ya en su tiempo, cuando estaba la serie en la emisión. Haré el resto de las series más o menos con este estilo. Nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y adiós.